Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 35. No necesito poder leer las mentes para sentir la rabia de mi carcelero. Pasaron muchos años antes de que mi compañera se diera cuenta de cuánto había perjudicado a su hija. Muchos años de soledad, encerrada en su jaula, sin mucho que hacer salvo reflexionar sobre errores pasados. Liberada de la envidia que la consumió durante la mayor parte de su vida, envenenando su amor por su hermanastra, pudo comprender sus pecados. Aunque hablo de estas cosas, no las entiendo, no del todo. Hacerlo requiere un corazón humano, y eso es algo que jamás podré tener, debido a la forma y el propósito para el que nací. Pero la observación y la experiencia pueden ser casi igual de útiles, y he observado a la humanidad durante muchísimo tiempo. Es todo lo que hemos hecho durante más de 1000 años. Desde Avalon, mi carcelera y yo vigilamos el mundo, sin poder salir. Yo, por mi sentencia, y ella, por su deber de asegurarme de que la cumpla. Y así, las dos crecimos en nuestro exilio del mundo que amamos, cada una a su manera, cada una a su manera. Comprendí exactamente cómo había fallado en mis deberes hacia mi rey, y ella aprendió cómo había fallado en los suyos como hermana y madre. No fue un proceso agradable ni una revelación bienvenida. Hay una razón por la que tan pocas almas que han vagado en la oscuridad buscan la redención. La luz de la verdad arde mientras purifica, causando gran dolor a quienes se acogen a ella. Pero finalmente lo aceptamos. Y así, al contemplar lo que ha sido de su hijo, su rabia se tiñe de dolor y arrepentimiento por su propia participación en ese tormento. Esta es una revelación nueva incluso para nosotros. Mientras observamos, las piezas del rompecabezas encajan, mostrando otra tragedia asolada por la hija de mi carcelero. Ahora entendemos que el alma del caballero de la traición fue robada del trono junto con sus registros, cuando la mancha del archienemigo la alcanzó a través del mecanismo de invocación del Grial. Estaban tan estrechamente vinculados a los del rey de los caballeros, sus leyendas entrelazadas en lo más profundo, que era inevitable. Hasta ahora, sin embargo, creíamos que los registros se habían perdido y que el espíritu del caballero se había deslizado al mar de las almas, para nunca ser encontrado. Quizás deberíamos haber mirado más de cerca. Quizás nuestra vergüenza nos impidió hacerlo, y sí, digo nuestra vergüenza, pues conocí la naturaleza de Mordred desde el momento en que los vi por primera vez en la corte de Camelot, y aún así no le dije nada a mi rey, ni hice nada para contrarrestar las maquinaciones de mi carcelero. Solo vi la ciega adoración por mi rey en el corazón de Mordred, razoné que nunca se volverían contra él, y por eso creí inútil revelar su secreto antes de que estuvieran listos para hacerlo ellos mismos. La locura, aunque lejos de ser mi mayor defecto, es que el amor y el odio son dos caras de la misma moneda, y el veneno de la traición puede convertir uno en otro con demasiada facilidad. Ahora, vemos la verdad de lo sucedido. Vemos al caballero de la traición, renacido en carne contaminada gracias al conocimiento robado de los Ainsburn. Una vez más esclavizado, una vez más convertido en instrumento de la maldad, aunque atado por una oscuridad mucho mayor que cualquier otra que haya habitado en el corazón de su madre. Rezó para que esta vez su historia no termine tan trágicamente como antes. 3 de enero de 2005, Castillo de Ainsburn. Padre. Mordred. Era Mordred. Lancer los reconoció al instante, a pesar de los cambios que la corrupción del Grial les había infligido. Quisiera decir que era porque ningún padre dejaría de reconocer a su hijo, pero sabía que había perdido el derecho a llamarse madre de Mordred mucho antes de que se mataran en los campos de Camlann. No, reconoció a Mordred por el dolor en su grito, que resonó en los campos de Camlann, y por el repentino estallido de agonía en su propio pecho, al ver cómo su origen espiritual reaccionaba a la presencia de quien la había matado, y al pulso de agresión de Rongominiad. Una espada cayó del techo, saliendo de una de las repugnantes cápsulas de carne, y aterrizó en las manos de Mordred. Como la Excalibur ennegrecida de saber antes de que el otro yo de Lancer quemara la mancha que la retenía, era Clarent, pero no. Transformada y retorcida, irradiando malevolencia, rodeada por un aura rojo sangre. Mordred saltó hacia adelante, un movimiento completamente carente de gracia, pero con tal velocidad y fuerza que Lancer apenas logró levantar a Rongominiad a tiempo para detener el golpe.
El arma se transformó en una espada ancha en sus manos, y el taller profanado se estremeció a su alrededor con el impacto de la colisión. Lancer se vio obligada a retroceder por la fuerza del golpe, y el suelo se quebró bajo sus pies. Mordred, impulsado ya sea por instinto o por algún remanente de su entrenamiento marcial, continuó su ofensiva, asestando un golpe tras otro a Lancer, quien se vio en apuros para defenderse. Debía ser muy cuidadosa y evitar incluso la más mínima herida. Al igual que Mordred tenía una debilidad conceptual por el rey Arturo, Lancer también la tenía por ellos. Dadas sus muertes, era inevitable, y hacía a Mordred mucho más peligroso de lo que habrían sido de otro modo. El hijo de Lancer siempre había sido un gran caballero, pero la locura del Grial lo había despojado de la mayor parte de sus habilidades marciales e instintos, reemplazándolos por la fuerza bruta y la agresión desenfrenada. Podría haber cedido al impulso de Rongominiad. La lanza sagrada ansiaba atravesar el pecho del caballero de la traición una vez más. Pero la culpa la detuvo. Prefería morir antes que volver a matar a su hijo. «Mírame», aulló Mordred mientras luchaban. «Mírame, padre». Las palabras quemaron a Lancer. Sabía que había sido el deseo de Mordred durante todos esos años. Que los mirara, que los reconociera como sus hijos. Ser su heredero y el futuro rey de Britania significaba poco para Mordred. Lo que les importaba era que Artoria estuviera dispuesta a reconocer su existencia y su valor. Podría haber evitado la caída de Camelot si tan solo hubiera reconocido esto, o al menos podría haber evitado la participación de su hijo en ella, podría haber impedido que su nombre fuera mancillado a lo largo de los siglos. Hubo un destello negro y dorado, y Saber se unió a la contienda, añadiendo su Excalibur ennegrecida al choque de espadas. Pero a pesar de sus diferencias, los dos sirvientes provenían del mismo origen espiritual y compartían la misma debilidad conceptual. Ambos se debilitaban simplemente por estar cerca de Mordred. Por un momento, solo pudieron mantener a raya a Mordred. Y entonces, de repente, Shiro estaba allí, parado entre Lancer y Mordred, con su espada en alto y sus alas extendidas, para bloquear la visión del Servant hacia su hijo, pero no el sonido de su aullido enfurecido y torturado. «Saber, Lancer, retrocedan», rugió Shiro. «Ninguno de ustedes puede luchar contra ellos. Yo me encargaré de esto». Lancer dudó. Luego, maldiciéndose por cobarde, se retiró junto a su maestro. No podía hacer nada para ayudar a Mordred. Solo podía esperar, proteger a Yasbiel y rezar para que Chirobenilla volviera a lograr lo imposible. Ella no creía que pudiera soportar ver a su hijo morir una segunda vez. Luna Radiante y Clarent chocaron una y otra vez mientras ambos combatientes llevaban sus cuerpos mejorados al límite. Se movían por el taller a una velocidad imparable, mientras Shirou se aseguraba de bloquear siempre el camino hacia la salida por donde Lancer y Saber habían llevado a Ilya. Para Shirou, la espada de Mordred era otra abominación. Al igual que el cuerpo de su portador, existía plenamente en el universo material, a diferencia de las versiones invocadas del equipo de los sirvientes. Con sus ojos, pudo ver cómo la corrupción la había logrado. Había desarrollado un trozo de cristal orgánico capaz de canalizar inmensas cantidades de maná, e introducido en él el concepto alterado de la espada robada del caballero de la traición. Devolver la vida a Mordred solo para usarlo como arma contra su progenitor fue justo la crueldad que debería haber esperado del caos, y Shirou se maldijo por no haberlo previsto. Sin embargo, como todo lo que hacía el archienemigo, con su crueldad sembró las semillas de su propia derrota. Mordred quería matar al rey Arturo, pero la corrupción que los había encarnado odiaba a Shirou por encima de todos. Basándose en lo que había dicho el Hubstachate corrupto, el remanente del Vengador no creía poder matarlo. Y, aunque Mordred era un luchador poderoso, no eran Gilgamesh. Shirou confiaba en poder derrotarlos en una lucha directa. Así que, o bien la corrupción que volvía loco a Mordred lo había olvidado en su odio hacia Shirou, o bien quería obligarlo a matarlos solo para herir a Lancer. Dado lo que sabía de la naturaleza del aniquilador primordial, ambas opciones eran plausibles. Shirou no iba a matar a Mordred. Eso era lo que Chaos quería. Hubstachate lo había dicho. A la corrupción le encantaría que Mordred lograra matar a Lancer o a Saber, pero sus probabilidades de éxito eran bajas mientras Shiro estuviera allí.
pero no les daría a los poderes ruinosos la satisfacción ni siquiera de esta venganza insignificante e inútil. No permitiría que lastimaran a Lancer de esa manera, devolviendo la vida a su hijo solo para que murieran de nuevo ante sus ojos. No más. Los dioses oscuros ya habían tomado suficiente. No les daría nada, nada más que más derrotas. Aún así, no iba a ser fácil. Esto no era como cuando purgó a Sakura de los gusanos de Souken, lo que parecía una eternidad atrás. La mancha del Grial había estado arraigada en el cuerpo de Mordred desde su inicio, cuando las artes secretas de los Ainsburn se pervirtieron y se entrelazaron con el gráfico espiritual que la corrupción arrancó del trono de los héroes. No podía simplemente quemarlo como lo hizo con su primera novia, o cuando liberó a Kuzuki Sensei de Belial. Si lo hacía, también mataría a Mordred. Podría tener una oportunidad, pero sería una apuesta arriesgada. Así que, así sea. Mírame, le gritó a Mordred. Al oír sus propias palabras, Mordred pareció sorprenderse, y vacilaron. Shiro aprovechó la oportunidad y continuó. ¿Me reconoces, verdad? ¿Reconoces mi espada? Mordred emitió un sonido entre gemido y aullido, lleno de confusión y dolor. No dejaron de luchar, pero sus ataques se volvieron más torpes. Aún así, nunca nos hemos visto, continuó Shiro. Concéntrate en la parte de ti que me odia, Mordred. No eres tú, no de verdad. Concéntrate en la brecha entre tú y ella. Recuerda quién eres. ¿Quién? Gritó Mordred, con sangre y bilis negra brotando de su casco mientras se desgarraban la garganta con la fuerza del grito. ¿Quién? La abertura fue pequeña y duró menos de un latido, pero fue suficiente. Luna radiante se hundió en el pecho de Mordred, atravesando la placa quitinosa al entrar y salir, todo sin dañar la carne subyacente. Te veo, Mordred, dijo Shiro. Sé libre. Con un esfuerzo de voluntad, invocó las propiedades místicas de la espada reforjada de Corsuain y atravesó la brecha metafísica entre Mordred y la corrupción del caos que los había engendrado. Cortó, hasta que el último vestigio del caos sobre el único hijo del rey Arturo fue cercenado, y la mancha se desvaneció. La armadura contaminada se rompió, y los pedazos se desprendieron de la carne del homúnculo que se encontraba debajo con el repugnante sonido de piel muerta al desprenderse del músculo en carne viva. Shiro sujetó suavemente a Mordred mientras caían. Su proyección de luna radiante se disipó junto con su transformación parcial. La corrupción burbujeaba y se retorcía, intentando transformarse en algo capaz de luchar. Nunca tuvo la oportunidad, pues Saber dio un paso al frente y, con una ráfaga de fuego negro y dorado proveniente de su Excalibur oscurecida, la redujo a cenizas. A través de su vínculo, Shiro sintió una punzada de salvaje satisfacción por parte de su primer Servant. Lancer corrió al lado de Shiro, se arrodilló y tomó a Mordred de sus brazos. Con suavidad, les apartó el largo cabello rubio de la cara, dejando al descubierto sus parpadeantes ojos verde esmeralda. «Papá», dijeron débilmente. «Sí, Mordred», sollozó Lancer, abrazando a su hijo contra su pecho. «Aquí estoy». ¿Eh? ¿Qué pasa?» La cabeza de Mordred oscilaba entre Lancer y Saber, con la incomprensión claramente escrita en sus rostros. ¿Por qué hay dos padres? ¿Y por qué este es tan grande y este pálido? Lancer rió. El sonido era débil y tembloroso, pero real. Para Shiro, era el sonido de otra victoria contra el caos. La biblioteca estaba en ruinas, tal como lo había firmado el Hubstachate. Grimorios, diarios, tablillas de piedra y joyas preciosas con códigos místicos incrustados, destinados a registrar cantidades prodigiosas de información. Todo fue destruido, las piezas profanadas aún más para impedir que alguien las ensamblara, y luego abandonadas a pudrirse en el suelo de piedra. Las grandes estanterías de madera, algunas de las cuales eran más antiguas que el Sacro Imperio Romano Germánico, habían sido destrozadas y reducidas a leña para los tesoros más inflamables de la familia Ainsburn. La visión habría hecho llorar a cualquier mago de la asociación. Ella y su hermano se encontraban ante la tumba del legado de los Ainsburn, pero era Shiro quien estaba más angustiado.
Los hermanos Emilia habían dejado a Lancer y Mordred solos en una de las habitaciones del castillo que no había sido afectada por la corrupción, con Saber vigilando por si se perdían algo que pudiera sorprender a la madre y al niño. Te prometo que encontraré la manera, susurró Shirou, con la mirada perdida ante la devastación que los rodeaba. Tenía las manos apretadas en puños, e ella temía que se lastimara las palmas con las uñas. Esto no me detendrá. Habían pasado una buena media hora examinando los escombros, buscando algo intacto, y no habían encontrado nada. La cosa Hupstacheit había sido minuciosa en su profanación. Con todos los miembros vivos del linaje Ainsburn asesinados o utilizados para crear la abominación de abajo, los secretos de la creación de homúnculos que habían pasado siglos perfeccionando se habían perdido, y con ellos, la razón por la que habían venido a este gélido castillo. Shirou, dijo en voz baja. No pasa nada. No, no lo es. Era raro que Shirou sonara molesto, e ella valoraba que fuera por ella, aunque se preocupara por él. Te dije que encontraría una cura para tu condición, y lo haré. No dejaré que el Grial triunfe. No dejaré que mueras. Shirou extendió la mano y la tomó, sin sorprenderse de que temblara. Ya me has dado más vida de la que jamás imaginé con la copia de Avalon. No es suficiente, dijo con amargura. Pasarías el resto de tu vida atrapada en mí, atrapada en el cuerpo de una niña. Eso no es lo que te prometí. Yo. Hizo una pausa y se giró. Ella siguió su mirada y vio que ya no estaban solos. Mordred estaba de pie en el umbral de la biblioteca en ruinas, con Lancer sosteniéndolos del brazo. Vestían la ropa que Shirou les había trazado antes de dejarlos con su padre, quizás se especializara en espadas, pero algo así estaba dentro de sus capacidades. Un holgado uniforme deportivo escolar, que contrastaba bastante con la armadura de Lancer. Disculpen la interrupción, pero mi padre me explicó algunas cosas y creo que hay algo que debería decirles, dijo Mordred con un tono vacilante que contrastaba bastante con su leyenda. ¿Sí? Preguntó Shirou. ¿Qué pasa, Mordred? ¿Pasa algo? No, no. Es que ya no me duele, dijo el homúnculo. Había una profunda sensación de asombro en su voz, e ella se preguntó si así habría sonado cuando Shirou le había puesto la copia de Avalon. De ser así, no era de extrañar que le hubiera horneado un pastel y la hubiera tratado tan bien. En ese momento, ella tenía muchas ganas de abrazar a Mordred. Lancer no se contuvo y abrazó a su hija con fuerza, haciéndole sonreír al homúnculo. Cuando estaba viva, siempre me dolía el cuerpo, continuaron, pero ya no. Creo que cuando esa cosa intentó resucitarme, quería que mi cuerpo fuera lo más fuerte posible, así que arregló los defectos que mi madre no se molestó en corregir. Hablaban de Morgan Le Fay, y ya lo sabía. La hermanastra del rey Arturo, quien había creado a Mordred por medios cuestionables para provocar la caída de Camelot. El hecho de que el rey Arturo hubiera sido mujer hacía que todo el asunto fuera aún más sospechoso a ojos de Iria, pero no era como si algo así hubiera impedido a los Ainsburn crear un homúnculo con rasgos de sus padres, y mucho menos a alguien con las habilidades de la bruja de Britania. Entonces, continuaron vacilantes, tal vez puedas estudiar mi cuerpo y usar eso para arreglar lo que le pasa a tu hermana. Hubo un momento de silencio. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, Shirou cruzó la habitación y abrazó a Mordred, levantándolos en el aire debido a la diferencia de altura. Emitieron un sonido a medio camino entre un grito de sorpresa y un chillido. Gracias, Mordred, dijo Shirou. De nada. Espera, suéltame. Padre, ayuda. Iria no pudo evitar reírse. Weaver miró su teléfono sonando durante varios segundos. Reconoció el identificador de la llamada y tuvo el presentimiento de que, dijeran lo que dijeran, no serían buenas noticias. Pero no se podía sobrevivir como señor de la torre del reloj escondiéndose de las malas noticias, y en la situación actual, enterrar la cabeza en la arena acabaría con la vida de los Bartomeuilloy. Así que, con un suspiro, contestó el teléfono. Sí, Emilia. Señor Elmeuilloy, hemos terminado de tratar la situación de los Ainsburn. Ya veo. Respiró hondo, lo cual no ayudó mucho. Supongo que eso no significa que se encerraron accidentalmente tras sus propios campos delimitados y que están muy agradecidos de que los hayas liberado de su propiedad, ¿no? Me temo que no.
Weaver suspiró de nuevo. Bueno, dime qué tan mal está entonces. Emilia tardó varios minutos en terminar su informe, durante los cuales el dolor de cabeza que Weaver sabía que vendría llegó y se instaló en su cráneo. Realmente quería una aspirina, o quizás una o dos botellas de whisky. Esto último no sería posible por un tiempo, pero por suerte, guardaba la primera en su escritorio y se tomó un par durante el informe. Otros magos podrían menospreciarlo por usar medicina mundana, pero al menos era improbable que la aspirina le hiciera explotar la cabeza. En resumen, dijo una vez que Emilia terminó y su migraña se había calmado. La familia Ainsburn, uno de los linajes de magos más antiguos de la asociación, está prácticamente extinta, salvo tu hermana. Su emblema mágico ha desaparecido. Su biblioteca se ha perdido. Y, sí, ahora tienes bajo tu custodia a un Mordred renacido, cuyo cuerpo parece tan fuerte como si lo hubieran invocado como sirviente, y que está dispuesto a ayudarte a sanar a tu hermana de su disminución de vida a cambio de la oportunidad de conectar con su progenitora siglos después de su muerte. ¿Me he perdido algo? No, eso es todo. Haremos un último repaso del castillo y la finca, y luego, una vez que ella haya restaurado los campos delimitados, nos iremos. Supongo que volverás a Fuyuki, preguntó Weaver. Sí. No queremos que nadie tenga ideas sobre Mordred. Probablemente prudente, sí. Weaver asintió. Un homúnculo creado por la propia Morgan Le Fay era un botín que muchos magos harían estupideces por conseguir. De acuerdo. Informaré a la subdirectora de tus hallazgos, pero puedes esperar una llamada suya para pedir un informe. Mientras ella no espere que ninguno de nosotros aparezca en Londres, nos parece bien. A Weaver se le revolvió el estómago ante la sola idea del grupo de Emilia en los pasillos de la Torre del Reloj. No esperaba que hicieran nada problemático, aunque el jefe Tosaka sin duda tenía mal carácter, pero era casi seguro que los demás residentes harían alguna estupidez que los obligaría a responder. Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que ese no sea el caso, prometió. Tras colgar, Weaver permaneció sentado unos instantes, preguntándose en qué punto de su vida había cometido un error tan grave que lo había llevado a su situación actual. Por desgracia, sabía la respuesta. Fue cuando decidió robar el catalizador de su maestro para invocar a Alejandro Magno, en lugar de renunciar a participar en la Cuarta Guerra del Grial, como habría hecho cualquier persona en su sano juicio. Kremitz lo esperaba fuera de su oficina, mientras Gray estaba con Reines en algún lugar. No había preguntado y, de todos modos, no quería saberlo. El ex ejecutor se le acercó mientras caminaba, atrayendo numerosas miradas mientras recorrían los pasillos de la Torre del Reloj. Inevitablemente, la noticia de la Guerra del Grial se había extendido por toda la asociación. Y, con la misma inevitabilidad, los rumores eran extremadamente distorsionados e inexactos, pero algunos datos clave habían sobrevivido intactos a las conversaciones secretas. La Guerra del Grial había sido un desastre que requirió la intervención del Departamento de Folclore. El subdirector había acudido allí para ocuparse personalmente de las consecuencias. Y él, Weaver Velvet, estaba involucrado de alguna manera en todo el embrollo. Por ahora, las políticas habían logrado mantener en secreto la presencia de los sirvientes, salvo para un pequeño grupo de personas, pero Weaver sabía que eso no duraría. Solo gracias al desprecio que la mayoría de los magos sentían por el lejano oriente, nadie se había molestado en investigar a fondo, pero la destrucción de la familia Ainsburn atraería mucha más atención. Como mínimo, el simple instinto de supervivencia exigiría que las demás familias se enteraran de cualquier amenaza capaz de destruir a una de ellas. Localizar a la subdirectora por el edificio no fue muy difícil. Lady Bartomeu llamaba la atención allá donde iba, y en ningún otro lugar era más cierto que en la madriguera de serpientes que era la Torre del Reloj. Una de las habilidades que Weaver había desarrollado en sus años como profesor y lore en funciones era leer a la multitud, y siguiendo los susurros, pronto llegó a un pequeño patio donde dos jóvenes herederos resolvían una insignificante disputa mediante un duelo. El subdirector observaba la exhibición con ojos desapasionados, rodeado de un grupo de estudiantes que ansiaban acercarse a ella, pero no se atrevían a provocar su ira.
Lo miraban boquiabiertos mientras él simplemente se acercaba. Ya sabía que los rumores se volverían aún más absurdos, pero, considerando no haberle informado de la noticia lo antes posible, era un sacrificio necesario. Subdirectora, dijo, saludándola con la cabeza cuando ella finalmente se dignó a mirarlo. Necesitamos hablar. Ella lo miró en silencio durante unos segundos, luego asintió, casi imperceptiblemente. Sígueme, le dijo, luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse, olvidándose por completo del duelo que se desarrollaba abajo. 30 minutos después, estaban sentados en su oficina. Weaver había terminado de transmitir lo que Emilia le había dicho y lo releí Bartomeu y parecía tan complacida con esta situación como se sentía Weaver. La destrucción de la familia Ainsburn causará un gran revuelo, dijo. Y a diferencia de lo que ocurrió en Fuyuki, no podremos reprimirla. Técnicamente hablando, señaló Weaver, la familia Ainsburn todavía existe en la señorita Jesbiel von Ainsburn. No obtuvo el escudo familiar y fue apartada para ser utilizada como sacrificio, replicó de inmediato el subdirector. Es imposible que sea reconocida como la jefa de la casa, a menos que de alguna manera lograra manifestar la tercera magia. Weaver permaneció en silencio. No, dijo el subdirector, mirándolo fijamente. No, no me diga que cree que eso es probable. No lo sé, respondió con sinceridad. Incluso en la torre del reloj, los detalles sobre los magos eran increíblemente escasos, aparte del mago mariscal cuyo sacrificio salvó al mundo de los apóstoles muertos. Pero han sucedido muchas cosas improbables últimamente. Sería irresponsable descartar de plano la posibilidad de una más. Si ocurre, lo solucionaremos entonces. Por ahora, ya tenemos bastante con lo que hacer. ¿Existe la posibilidad de que ocurra lo mismo en otro lugar?, preguntó. Emilia no lo creía, y yo tampoco. Los Ainsburn eran vulnerables debido a la conexión que mantenían con el Gran Grial, lo que les permitió convertirlos cuando Saber lo destruyó. Ah, sí, dijo Bartomeu y arrastrando las palabras. La conexión que usaron para modificar el proceso de invocación y llamar a un sirviente de clase vengador en la tercera guerra del Grial, la que desencadenó todo este lío. La misma conexión por la que no se dieron cuenta de que algo andaba mal en su creación, a pesar de las repetidas advertencias del asesino de magos. En su defensa, es posible que la corrupción se haya asegurado de ocultarse de la detección a través de la conexión, señaló Weaver. No me siento con ánimos de ser justa con los Ainsburn ahora mismo, el Melloi, respondió, masajeándose la sien con la mano izquierda. Muy bien, pensemos en esto. Incluso si la biblioteca de los Ainsburn fue destruida, aún queda el asunto de la fortuna familiar. Los Ainsburn eran una de las familias de magos más ricas de la asociación, y sé que al menos parte de su riqueza estaba invertida en cuentas en el extranjero por todo el mundo, y no solo guardada en su sótano en forma de lingotes de oro. Legalmente hablando, pertenece a la señorita Ainsburn, dijo Weaver con cautela. Y no quisiera ser yo quien le diga a la hermana del heredero del asesino de magos que le robaron su herencia. El subdirector lo fulminó con la mirada, pero Weaver logró evitar que el terror se reflejara en su rostro. De acuerdo, gruñó. Como gesto de buena voluntad, contactaré con nuestro departamento legal y veré qué se puede hacer para facilitar el proceso. Claro que no todas las cuentas de los Ainsburn estaban registradas en la torre del reloj, así que, a menos que los Emilia encontraran una libreta en el castillo con todos sus números de cuenta, mucho dinero se perderá y permanecerá en bóvedas para siempre. No creo que les interese mucho la herencia financiera de la señorita Ainsburn, dijo Weaver con calma. Hubo una breve pausa, luego el subdirector continuó. Habrá presión para que los lleven a la torre del reloj para interrogarlos, lo sabes. La destrucción de una familia tan antigua como los Ainsburn no es algo que ninguna facción pueda ignorar. Puede que los Emillas contaran con la protección de Lord Brisand durante la Guerra del Grial, pero no son intocables. Obligar a Shiro Emilia a venir aquí sería una pésima idea, argumentó Weaver. La reputación de su padre prácticamente lo garantiza. Puede ser, pero si no hacemos un esfuerzo por investigar lo sucedido, la gente tomará el asunto en sus manos, respondió Bartomeu. Entonces los matarán, dijo Weaver sin rodeos, pero no será en Londres y será su propia culpa. Ella lo miró.
La mayoría de los miembros de la asociación se habrían acobardado ante esa mirada, pero Weber tenía años de experiencia en disimular sus sentimientos, y la correspondía con toda la calma y confianza que cabría esperar de un señor de la Torre del Reloj, aunque en ese momento sentía muy poca. Pero aunque Bartomeu podía arruinarlo de muchas maneras, si no le aconsejaba honestamente contra una acción potencialmente catastrófica, ella lo arruinaría después como castigo. Y eso si sobrevivía a las consecuencias de arrastrar al clan Emilia a Londres para llevarlos a juicio, que era en lo que se convertiría cualquier investigación en el momento en que los nobles se involucraran. Suspiró y Weber se relajó un poco. Muy bien, Lord Mello y segundo. Haré lo posible para que, si es necesario interrogar a nuestros amigos del lejano oriente, se haga en su territorio y por personas en quienes confío, que no se irán a la deriva al enfrentarse a un grupo de lanzadores de hechizos con la potencia de fuego de un grupo de sirvientes a su disposición. Uno pensaría que no sería difícil encontrar gente así, pero ser un mago era caminar con la muerte, y como Weber había visto muchas veces durante los incidentes que habían llevado a su indeseada reputación como el principal detective de la Torre del Reloj, ese estilo de vida a menudo afectaba la cordura del mago y sus instintos de autoconservación. Gracias, subdirector. No me des las gracias todavía. Sonrió, y Weber sintió un vuelco en el estómago. Ya que estás aquí, necesito tu ayuda para algo más, que no tiene nada que ver con todo este lío con el Grial. Estoy a su servicio, por supuesto, respondió, porque no había nada más que pudiera decir. Bien. ¿Has oído hablar del programa espacial Voyager? Fue demasiado fácil. Ay, amigos, tranquilos. Shiro y sus amigos tendrán muchos desafíos en el futuro. Además, creo que el pobre Mordred se lo merecía. No tenía previsto que este capítulo saliera en junio, pero salió de todas formas. Feliz mes del orgullo a todos. Dato curioso. En nuestra línea de tiempo, la sonda espacial Voyager 1 pasó la zona de choque de terminación de nuestro sistema solar y entró en la heliopausa el 17 de diciembre de 2004. Estoy seguro de que eso no será relevante más adelante en esta historia. Esta historia ya tiene una página en Tropes. Gracias a todos los que contribuyeron. Como siempre, espero que hayan disfrutado este capítulo y espero sus opiniones y comentarios. Sariel fuera.